Nosotros lo que pasa es que siempre hemos intentado contar las historias que nos apetecía contar. Desde la primera peli que hicimos, que fue Promoción Fantasma, nuestro modus operandi básicamente es qué peli nos gustaría ver que aún no existe, o qué serie nos gustaría ver y no se ha hecho o no se ha hecho aquí todavía. Es verdad que a lo mejor hace unos años pues hacíamos un tipo de comedia, no sé si más abierta, es que tampoco sé cómo catalogarla. Mainstream, comercial, no lo sé. Y tampoco yo diría que lo que hacemos ahora es menos comercial, porque creo que siempre tenemos una vocación de llegar al público, ¿no? O sea, es que cuando haces comedia, si no tienes la intención de hacer reír, aunque solo sea a una persona, no sé qué estás haciendo. Entonces sí que, en ese sentido, sí que intentamos que nuestras historias lleguen y que lleguen al mayor número de gente posible y sobre todo que nos entretengan y nos hagan reír a nosotros. La llegada al punto en el que estamos ahora de otro tipo de series, otro tipo de historias y sobre todo con mayor control creativo por nuestra parte, ha sido poco a poco. Y luego también es verdad que creo que somos dos personas que nos tomamos muy poco en serio a nosotros mismos. Entonces creo que la industria se toma muy en serio a la gente que se toma muy en serio. Entonces, como nosotros en general no nos solemos dar mucha importancia y siempre vamos con un poco de, bueno, somos estos guionistas de comedia, un poco losers, no sé cuánto, creo que a lo mejor eso siempre es más difícil, ganarte la credibilidad o el respeto. Pero hemos suplido eso con trabajo y oficio. Entonces yo creo que cuando la industria, no sé cómo, con qué ojos nos mira la industria, pero mi percepción es como que más o menos ahí no nos mira con ningunos ojos. Pero por lo menos es como son dos tíos que curran, que hacen su trabajo medianamente bien y que son fiables y no están locos y no van a pegar a nadie en el plató. De momento. Sí, somos mucho más pragmáticos que, o sea, somos mucho más prácticos que lo que dice Cristóbal. No tenemos ni pajolera idea de la imagen que tenemos, ni la imagen que proyectamos. Es más, tenemos esta historia, cómo la movemos, cómo intentamos levantarla, ¿sabes? Es paso a paso, lo vas intentando con cada proyecto. En cada proyecto tenemos la sensación casi de empezar de cero, precisamente porque sentimos que nadie tiene una gran esperanza de ¡guau! ¿Cuál es el nuevo proyecto de Cristóbal? O sea, no somos Oliver Laxe. O sea, nosotros cada proyecto nos lo tenemos que pelear y nos lo tenemos que intentar levantar. Y si de repente la anterior peli que hicimos era una comedia romántica y ahora queremos hacer una comedia muy oscura, a lo mejor nos va a costar un poco más convencerles, pero siempre intentamos convencerles con nuestra herramienta, que es las historias y el guión. Nosotros nos conocimos en un foro de internet de fans de Alex de la Iglesia. Entonces, ahí nos juntamos un montón de fricazos, principios de los 2000 más o menos. A nosotros lo que nos unía con el cine de Alex era que nos dio la sensación de que podíamos hacer cualquier tipo de películas, que eso antes no existía. Entonces, cuando nosotros vimos el cine de Alex, nos invitó a soñar que era posible hacer pelis que no habíamos visto. Y ese es el espíritu que tenía Promoción Fantasma. Cuando decidimos escribir nuestra primera peli juntos, dijimos, esta historia no se ha contado aquí o no se ha contado así. No se nos ocurría muchos ejemplos de una comedia de institutos, de fantasmas, pero contada con un estilo de comedia un poco a la americana, a las pelis de John Landis. Y esa confianza, nosotros que no teníamos ningún pie en la industria, no conocíamos absolutamente nada de cómo funcionaba esto, la libertad de sentarnos a escribir la peli que nos hubiese gustado encontrar en el videoclub de nuestro barrio, eso es, el origen está en el foro de Alex y está en el cine de Alex de la Iglesia. Y nos conocemos en el foro de Alex y, pues bueno, la relación virtual acaba pasando a conocerte en persona, nos caemos bien, nos contamos historias y en un momento dado decidimos que queríamos contar y que queríamos escribir un guión juntos y ese guión es Promoción Fantasma, ese fue nuestro primer guión. Al mismo tiempo, cada uno iba haciendo su vida de guionista, cada uno por su lado, pero el cine nos hizo repetir, coincidir una y otra vez, hasta que al final ya está, todo el día juntos, más que con otras mujeres. Sí, intentas siempre, primero, el mayor reto de un guionista en este país es poder vivir de esto. Eso es un reto muy grande, enorme, y nosotros lo teníamos claro desde el principio. Es en plan, oye, esto está muy bien, pero tenemos que pagar el alquiler y pagar el alquiler escribiendo
cuesta. 6 años de escritura de Promoción Fantasma, imagínate si estuviéramos esperando ese pago, ¿eh? Claro, O sea, entonces nosotros cada uno escribía, pues escribíamos en la tele, él escribía series, yo escribía programas y tal, pero creíamos muchísimo en esa peli, entonces siempre cualquier rato libre que teníamos lo invertíamos en esto. Y ya hubo un momento en que dijimos, vamos a dejar de reescribir esto, vamos a empezar a moverlo, y encontramos a unos productores, a Francis y Eneco, que apostaron por la peli y la produjeron. Eso es lo que básicamente nos abrió las puertas a algo que para nosotros era difícil, que era meter cabeza en el cine a través de la comedia. Chris había escrito ya un par de pelis, pero la primera comedia que hicimos fue Promoción Fantasma, se vendió y se rodó. Eso lo que nos permite es establecernos como guionistas de encargo, nos empiezan a proponer cosas, nos empiezan a pedir cosas, pero poco a poco la industria como que te va fagocitando, y hay un momento en que dices, esto está muy guay, es genial, pero estoy dejando de lado historias que a mí me apetece contar y desarrollar. Ese es el momento en el que decidimos vamos a parar un poco, vamos a decir que no a algunas cosas que en la primera etapa de la carrera tienes una ilusión tan grande que te parece inconcebible decir que no a un proyecto. ¿Cómo vas a decir que no a una peli de Telecinco o de Antena 3 o de lo que sea? pero al quinto remake italiano ya dijimos, mira, ya no podemos más con Italia ni con Francia. Y ahí es cuando decidimos resetear y volver un poco a los orígenes de vamos a apostar por historias que nos apetecen contar, aunque nos cuesten un poquito más venderlas o levantarlas. Y yo creo que ahí es muy sano el momento que vive el guionista dentro de las series. Sí que de repente la figura un poco del guionista en el centro del control creativo, que ya estaba muy asentada en otras industrias, en Inglaterra, en Estados Unidos, incluso en Francia, que tardó un poquito más en llegar, poco a poco fue llegando ahí, y nosotros estábamos muy bien posicionados para esto, porque sabíamos hacerlo y teníamos historias que nos apetecía contar. Claro, o sea, yo me había tirado como 7 años en Bambú, Adolfo también estuvo un montón de tiempo, y yo entré como guionista raso en Gran Reserva, y a los 3-4 meses hay una reconfiguración en el equipo. Gemma Rodríguez Neira la hacen directora de desarrollo, y entonces a mí me elevan a coordinador de guión, que era la primera vez que yo curraba en una serie potente de prime time y demás, y esa coordinación de guión a mí me permite aprender un montón. Porque el mero hecho de ir cada 3-4 semanas o menos a una lectura con equipos técnicos, conocer a los jefes de equipo, ver qué cosas demandan, ver las implicaciones que tiene lo que tú escribes, ver las caras largas cuando has escrito más noches de las que al equipo le apetece rodar. Entonces, todo eso te hace ver que está muy bien saber escribir, pero hacer series también es otra cosa. Reyes de la Noche surge porque viendo, o sea, cada uno tiene una pequeña experiencia con periodistas deportivos. Yo una vez fui a un festival, no me acuerdo dónde, y compartí mesa con actores y con periodistas deportivos, y de repente me di cuenta que había alguien con muchísimo más ego que los actores, que eran los periodistas deportivos. Solamente hablaban de lo suyo, lo vivían con una pasión increíble, y yo pensaba, digo, esta gente son impresionantes, porque al final están hablando de fútbol, que es una cosa que a mí no me importa nada, pero toda esa pasión y toda esa cosa como que se les va la vida en ello, me parecía que era algo muy interesante, y una fauna que retratar de alguna manera, porque eran personajes muy curiosos, y Adolfo también tuvo su experiencia con periodistas deportivos. Sí, yo trabajé también al principio en un programa de deportes, necesitaban a un guionista, yo no sabía de fútbol, pero entré ahí a trabajar con ellos y vi un universo que era muy atractivo, de personalidades extremas, de egos desbocados, de burbuja, o sea, no les interesa absolutamente nada que no tenga que ver con la jornada del domingo. Muchos años después, cuando pensamos en Reyes de la Noche, pensábamos, el universo de periodistas deportivos no ha sido tratado y habla de muchas más cosas que de fútbol. De lo que menos habla Reyes de la Noche es de fútbol. Habla de egos y de ambición y de una competitividad salvaje que para nosotros es fácil identificarse, porque cuando te dedicas al cine o al mundo del espectáculo vives en una burbuja, hay egos,
hay peleas de tal, hay envidias y era muy fácil escribir a sus personajes sin tener los dos ni pajolera idea de fútbol. Pero sí que teníamos esa versión idealizada o mitificada de pequeños oír la radio en casa o en casa de nuestros amigos y gente que se acostaba con José Ramón de la Morena o con García. Esa percepción de algo muy mítico, muy legendario, sí que estaba viva y queríamos reflejarlo, ¿no?, en la serie. Podemos decir que somos las primeras personas que han sido canceladas no por un colectivo, sino solamente por una persona. Solamente por ofender a una persona. No, obviamente sí, claro, esto ya lo sabe todo el mundo. Y de hecho lo han reconocido ellos mismos. De la Morena contó que García se lo había dicho, que se jactaba de haberse cargado la serie. O sea que no vamos a descubrir nada. O sea, yo creo que lo que les molestó realmente... es que no les nombrásemos que con no nombre y fuera apellido. claro, o sea, Sí. el argumento era es que han hecho una serie de mi vida y bla, 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 y creo que no, creo que realmente lo que les molestaba precisamente era que no era una biografía, o sea, que no eran ellos, que eran unos personajes libérrimamente inspirados, pero no era su vida. A ellos les hubiese encantado que hubiésemos hecho una geografía donde los poníamos probablemente, pues no sé, como si fuera, ¿no? De la Morena decía, dice, John, ¿por qué no cuentan el día que yo salía del estudio en Gran Vía y salvé a una prostituta de que la matasen? Pues bueno, pues no lo hemos contado porque no nos interesa y tampoco lo sabíamos. O sea que... Pero está muy bien porque luego haciendo promoción íbamos a muchas radios, íbamos con todos los periodistas y fuera de micrófonos decían unánimemente, os habéis quedado cortos, os habéis quedado muy cortos. Yo trabajé con uno, yo trabajé con otro y eran muchísimo más bestias. Pero en cualquier caso nos tiramos toda una promoción diciendo no está basado en hechos reales, no son ellos. Es verdad que el personaje de Javier Gutiérrez habla muy parecido a García. Ok, eso hasta ahí podemos aceptarlo. Pero luego el resto de cosas estaban más allá de las trifulcas y de las batallas, y que eso sí que fueron muy reales, y de eso no se quejaban, que eso es en realidad lo que les dejaba bastante mal. Se quejaban de algo que no es real, porque sus vidas privadas, lo que nosotros contábamos, precisamente cambiamos los nombres y cambiamos todo porque queríamos que nuestros personajes fueran por libre. Porque de hecho, además, nosotros contamos también una relación casi paterno-filial entre el personaje de Javier Gutiérrez y Miki Esparvé. Y lo cierto es que ellos prácticamente ni se conocían. De la Morena sí que coincidió, fue becario durante un tiempo, bla, 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 pero no había una relación de confianza entre ellos y a nosotros sí que nos interesaba. Entonces, para conseguir unos personajes potentes teníamos que cambiar muchas cosas. Entonces, hubo un momento que dijimos, no va a ser la historia de García ni de la Morena, va a ser la historia de nuestros personajes. Ahora, que lo vamos a vestir con una época y con una manera de entender las cosas y una guerra que existió completamente. Entonces, no se lo tomaron bien. No pasa nada, no sé, yo no descarto hacer Reyes de la Noche 2 algún día. No diré qué día. Días Mejores y Reyes de la Noche nacen las dos prácticamente juntas, a la par, en nuestra cabeza, en un momento en el que dijimos, mira, vamos a dejar de hacer encargos, vamos a pensar ideas propias, ideas que nos interesen. Hicimos un poco también con las películas y de ahí yo creo que salió Amor de Madre, me da la impresión, como de que no fueran encargos. Y Días Mejores y Reyes de la Noche fueron casi hermanas siamesas. Se vendieron con un espacio de un año o algo así, pero nacieron juntas por la necesidad de hacer un tipo de comedia diferente. En el caso de Reyes de la Noche era una comedia mucho más oscura, casi era un thriller periodístico, y con Días Mejores lo que sí que queríamos hacer era como un... Me da rabia usar la palabra feel good porque ya está tan usada, tan sobada, que ya es como subirte a un carro, que ya es como a las 20 veces pero era más 20 vueltas. Muy luminosa y muy optimista, o sea, queríamos hablar de la muerte, pero de una forma optimista. Entonces, de nuevo, lo que más nos motivaba, pero de forma inconsciente, tampoco fue premeditado, era que no podían ser más diferentes las dos series. O sea, una casi desde el principio la concebíamos como una serie de formato corto, de tramas de temporadas de 6 capítulos, muy pensada para una plataforma como Movistar, y la otra eran capítulos de 50, muchísimo más abierta, para un público más abierto y que mezclase drama con comedia, que hubiese personajes de distintas edades y que fuera una serie yo no sé si de más largo recorrido, pero sí que hubiese más subtramas, o sea, una estructura de serie muchísimo más clásica, ¿no? Sí, lo que hablamos a veces de hay series evento y series, ¿no? Pues Días Mejores era una serie de personajes con la que a lo mejor no puedes hacer 10 temporadas porque estos personajes se tienen que curar del duelo en algún momento, no pueden estar yendo a terapia toda la vida, pero sí que te podía tener un recorrido mucho más largo. Y fue una serie
que fue un gustazo, primero porque coincidió con la cancelación de Reyes de la Noche. Fue una serie muy gozosa de hacer, había un ambiente de trabajo de equipo, los actores estaban deseando llegar al salón de la terapia porque había escenas con mucha chicha dramática, estaban muy contentos con los guiones, los personajes iban creciendo poco a poco y luego encima hubo una sorpresa muy bonita que fue la respuesta de la gente. O sea, de repente Días Mejores conectó con el público. Fue una serie difícil de acceder al público porque tenía que buscarla en las plataformas. La plataforma no la lanzó así como supermasivamente y tal, pero la gente que llegaba la disfrutaba muchísimo. Entonces nos llegaron mensajes de gente que había vivido situaciones similares, que estaba en pleno proceso de duelo, que lo había superado, que tenía a alguien y de repente era algo que trascendía el mero hecho de escribir. O sea, que cuando escribes siempre sueñas con poder llegar a la gente, conectar de alguna forma emocional. En un momento además en el que veníamos de la pandemia, en el que mucha gente había perdido a otra mucha gente. Entonces yo creo que es las típicas veces que es como llegas con el producto perfecto en el momento perfecto. Que otras veces hay series que se estrenan y dices, joder, si se hubiera estrenado dentro de 3 años habríamos llegado. Y yo creo que en este caso con Días Mejores llegamos en un momento muy bueno. La vida breve forma parte de eso que te contamos, de no tomarnos muy en serio, no ser muy autoconscientes de nosotros mismos, incluso de la propia industria. Quiero decir, porque nosotros si algo sabíamos era que las comedias caras no se producen. Y cuando encontramos la historia de La vida breve, dijimos, esto es una historia súper divertida y súper bonita y en la que tiene 1000 capas y mola muchísimo. Pero claro, es verdad que nos pusimos a ello y luego nos fuimos dando contra paredes que nos iban diciendo, pero esto es muy caro, esto es muy caro, esto es muy caro, esto es muy caro. Por suerte nos reencontramos con Movistar, que lo vio clarísimo y confió en ello. Pero podría haber sido uno de esos muchos proyectos que se quedan por el camino porque era caro. Pero al mismo tiempo, por encima de todo los adornos y de los vestuarios y los escenarios y demás, creo que había una historia muy fácil de comunicar y de transmitir y con la que se podía emocionar y divertirse. Yo creo que eso pesó más que todo lo demás. O sea, para nosotros era muy importante que estuviese bien contada, que estuviese bien rodada, fotografiada, con buenos vestuarios, porque creo que eso es lo que lo hace más gracioso. O sea, si tú ya estás contando un chiste como el personaje este de Ángel Garó, ¿quién era? El que contaba el chiste y ya se estaba riendo él sí mismo, eso es lo que mata la risa. O sea, si tienes que contar algo, tienes que contarlo lo más serio posible. Entonces, una historia de reyes y del rey más breve de la historia de este país, teníamos que contarla de forma muy seria. Primero, porque queríamos que la historia funcionase a todos los niveles. Y segundo, porque cuanto más serio lo contases, más divertido sería. O sea, la historia ya de por sí de las monarquías europeas es graciosa. Entonces, no tienes que apretarlo, no tienes que poner el cartón piedra, porque entonces no te lo crees, y si no te lo crees, no te hace gracia. Nosotros tenemos un hilo de Gmail, de muchos mails, en el que nos vamos enviando ideas. Entonces a veces son ideas, esbozos muy sencillos, que es como un detonante y no hay nada más. Otras veces son una cosa un poco más elaborada, si lo tienes más claro. Recortes de prensa, titulares. Correcto. Entonces eso se va quedando ahí, es como ese cajón de ideas para no olvidar. Y a veces esas ideas van creciendo mucho, porque uno contesta a otro y va aportando cosas y dices, hostia, y te vas dando cuenta que hay algo que podemos ir tirando de ahí. Otras veces se quedan y ahí mueren, o hay que esperar 5 años después para decir, oye, ojo, esta idea que teníamos aquí, a lo mejor lo podemos utilizar o podemos juntar estas dos. Y eso funciona también mucho. A lo mejor de repente un personaje que te funciona te lo llevas a otro universo y dices, mira, pues esto no funcionaba, pero a lo mejor si lo mezclas con esta otra, pues tal, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos, en plan, creemos que esto es una idea guay para una serie, para una película, independientemente de lo que sea, ahí ya lo hablamos mucho, nos estamos contando una y otra vez cómo lo vemos, si el prota es un hombre, es una mujer, es un niño, es una niña, cómo afecta todo eso y cómo puede cambiar a la serie y al tono. Y ya una vez que esto lo tenemos elaborado, generalmente con la serie siempre escribimos un piloto, porque es una cosa que tenemos muy demostrada, que es muy difícil vender comedia en las series si no les das ese piloto ya, porque hay algo ahí al otro lado de la mesa de ejecutivos que necesitan saber cuál es el tono y bla, bla. Entonces, como vamos a saltar este tono, este paso, vamos con el piloto y ahí ya lo vemos todo claro. Y aparte creo que además, de alguna manera estás... porque tú en un pitch
puedes contar una idea y lo que recibe la otra persona, esa idea puede tener 1000 lecturas, o sea, puede ser muy diferente, pero si tú ya le das el guión, esta ya es tu fiesta, este es tu juego y tiene estas reglas. Yo creo que hay una manera bastante más fácil a la hora de arrancar un proyecto, porque a veces te dan el ok sobre un dossier y cuando tú empiezas a hacer tu piloto no es lo que tienen en la mente. Entonces eso siempre es más complicado de arrancar. No tenemos muchos pilotos porque por suerte más o menos hemos ido enganchando un proyecto con otro. Tenemos muchas ideas, claro. tenemos ideas que nos gustaría desarrollar, tenemos muchas, siempre hay algo y luego siempre se cuela alguna. De repente La vida breve saltó al primer puesto, no estaba en las ideas que queríamos desarrollar y de repente lo vimos clarísimo, escribimos la serie de forma muy rápida y dijimos, esta es la historia que nos apetece contar ahora mismo. O sea que es impredecible, no tenemos una hoja de ruta, no sabemos qué vamos a hacer de aquí a 3 años, no sabemos dónde vamos a estar ni tal. Sabemos que hay muchas historias que nos gustaría poder desarrollar y encontrar el tiempo o la financiación o alguien que confíe en ti, un socio para poder llevarlas a cabo, ese es el reto. Por falta de ideas no es. No, y para eso creo que hay una clave que es estar trabajando constantemente. O sea, nosotros, decías tú cuando saltó lo de La vida breve, estábamos rodando la segunda temporada de Días Mejores 2 y estábamos haciendo el piloto de La vida breve. Creo que hay una cosa, cuando vamos a los másteres siempre lo contamos, tienes que tener un plan A, un plan B, un plan C, tienes que tener como muchas cosas ahí en la recámara porque se te puede caer Reyes de la Noche y quedarte en nada. Si no hubiéramos tenido Días Mejores, habríamos tenido 2 años o 3 años de absoluto nada hasta que hubiéramos vendido la siguiente cosa, porque al final siempre los plazos son muy largos. Nos pasa con las películas, que tenemos amigos que nos dicen voy a decir que no a un desarrollo de una película porque tengo otra cosa. Como di que sí a ese desarrollo de la película, porque siempre los tiempos entre que te contestan, mandas, remandas, no sé cuánto bla bla, pasan meses, te da tiempo a hacer 14 series entre una presión y otra. Por lo cual nosotros estamos siempre escribiendo, siempre estamos sacando material, porque al final es que es nuestro trabajo. O sea, yo hay veces que oigo entrevistas o leo entrevistas de colegas nuestros del sector que tienen como tradición, nos vamos todos los años al Festival de Austin, no sé dónde, bla, bla. Y yo pienso, digo, este señor y yo no nos hemos ido nunca a ningún lado, pero porque siempre estamos trabajando, ¿no? Nos vamos a Ávila una tarde, ¿sabes? Y ya está, y al martes siguiente seguimos trabajando. Pero bueno, creo que es un poco la clave para estar ahí dando lo que te pego.